Las Puertas Verdes, nuestra historia. Seguramente sabiendo de que los nombres y sobre todo los apellidos son la marca de agua de las familias de Prosapia, nada cambió cuando Jerónimo Luis de Cabrera II, era nieto del fundador de Córdoba, bautizó a su hijo Jerónimo Luis de Cabrera III. Tampoco cambió la extensa merced ni las estancias entre las que figuraba en lugar preponderante la estancia del Río Cuarto. No cambiaron tampoco las deudas, porque la enorme heredad de tierras cordobesas venía envuelta ahí en papel de hipotecas. ¿Qué sabemos de la estancia del Río Cuarto? Sabemos, una de las primeras noticias es muy trágica, es de 1776. Fíjate qué fecha, 1776. Murieron en la estancia del Río Cuarto al pie de 30 esclavos. Habían sido trasladados desde la Lagunilla y se habían contagiado la peste, murieron todos. Los esclavos eran hombres y mujeres de raza negra, en este caso. Los había indios también, pero en este caso eran negros. Y claro, representaban una mano de obra sumamente barata, casi regalada, prácticamente en la estancia. La estancia tenía, según los documentos, casas de vivienda, una iglesia, un molino con herramientas y un perchel de trigo levantado de tapias. Además de los esclavos, los indios encomendados, que eran sometidos mediante el régimen colonial de encomiendas, los indios completaban la mano de obra en las estancias. Sin embargo, no todo era sencillo. Uno de los propietarios, siempre de la familia Cabrera, por supuesto, denunciaba lo siguiente: los indios que llaman pampas, que son de la encomienda de dicho mi padre, se han juramentado de matarme, sin causa alguna que les haya dado, y de hecho, saliendo yo a vaquear vacas cimarronas de las alzadas de dicho mi padre, me salieron a matar a la campaña, me acometieron con sus armas, en gran número, de manera que fue misericordia de Dios, que me dio valor, viendo la muerte a los ojos, para defenderme de ellos, que escapase de la refriega con vida. No solo en esta ocasión, sino después vinieron a buscarme a mi estancia del Río Cuarto, y uno de ellos, habiéndose emborrachado, dijo que venía enviado de los suyos a saber si yo estaba allí, que querían matarme. Bueno, el Cabrera que firma este documento, este informe que hace, claro, dice que no sabe, no tiene idea por qué los indios quieren matarlo, sin causa alguna que les haya dado, afirma. A lo mejor desde las Puertas Verdes podemos soplarle alguna cosa, a ver si a través de los tiempos por ahí se entera. Podemos decirle que tal vez los indios se rebelaban contra el despojo y el robo de sus tierras, de su libertad. A lo mejor se rebelaban por la servidumbre o esclavitud a que eran sometidos, por la violencia con que forzaban a sus mujeres, por los azotes dados a los que protestaban, todo eso y algunas cositas más que figuran en algunos libros de historia y también en los expedientes judiciales. Bueno, el caso es que no lo mataron a Cabrera. La estancia del Río Cuarto abarcaba más de 250 leguas cuadradas y fue el primer germen de población de lo que después, mucho después, sería la Villa de la Concepción. Era un establecimiento, digámoslo desde nuestra actualidad, con un buen volumen de producción, sobre todo en animales, por supuesto. Sí, se sembraba muy poco, pero se criaban muchísimos animales, vacas, caballos y mulas, porque las mulas se exportaban al Alto Perú en grandes cantidades. De hecho, Córdoba era la mayor proveedora de estos animales tan necesarios. La estancia tuvo su época dorada. Fue bueno mientras duró. Después llegó la decadencia.
En un momento José de Cabrera, acá vemos cómo cambian los apellidos de los propietarios, porque José de Cabrera le da en calidad de dote, por haberse casado con su hija Isabel de Cabrera, le da como dote al capitán Pedro de Herrera y Velasco la estancia de Río Cuarto, algunas más, pero sobre todo la estancia de Río Cuarto, con todo embargado. El feliz yerno finalmente no fue tan feliz. En 1713 informaba por escrito: por la muerte de dicho mi suegro, este era Cabrera el que murió, han quedado tantas deudas y censos que parece no quedar en todo el cuerpo de sus bienes caudal suficiente para su satisfacción y paga. Eran un poco enredados para escribir, sí. En resumen, ¿qué decía? No puedo pagar la deuda, no me alcanza la producción para pagar la deuda. Entonces, ¿qué hace este capitán Herrera y Velasco, el yerno de Cabrera? Toma el toro por las astas y le hace dejación verbal de la estancia al convento Santa Catalina de Siena, que era lo que lo tenía embargado. Ahora, la dejación verbal significaba que ellos, José de Cabrera y Velasco, y su hijo, que ya era grandecito, podían quedarse en la estancia y trabajarla. Pero solo a condición de que la alquilaran. Entonces, es un lío. El padre le cede el título de propiedad al convento, que ya estaba embargado. El padre le cede el título de propiedad y el hijo le arrienda la estancia al mismo convento. Una larga cadena de años y de daños lleva a que en siglo y medio, la familia Cabrera pierde una fortuna que en la actualidad para nosotros no es posible, no es posible ni siquiera estimar, imaginar, no. Bueno, además del Río Cuarto estaban las estancias de Mula Corral, las chacras cerca de Carnerillo, San José, junto al arroyo de Tegua y otras varias. El hijo de José Cabrera y Velasco efectivamente arrienda la estancia, que hasta hacía poco había sido de él, y a los pocos meses así le escribe al padre: me hallo en grande confusión por estar en las haciendas sin un peón, el único que había Dios se lo llevó, con que esclavos y todos los indios, todos son muertos, y por fin un indio conchavado, que era el único que había quedado, hállase enfermo de la peste, era viruela, y yo sin tener con qué abrigarlo ni remedios que poderle hacer. Esto se va perdiendo a gran priesa todo. Porque todos los indios pampas, luego que supieron que había peste, levantaron sus tolderías y se fueron tierra adentro. Este es un fragmento de la carta del último descendiente de Cabrera que estuvo a cargo de la estancia del Río Cuarto. Verán que era la debacle total. Después de eso, las miles de leguas pasan a manos de las monjas catalinas del convento de Siena. Y las monjas las fraccionan, las venden, las arriendan, y así comienza el poblamiento de estas tierras cordobesas. Y después, un buen día de verano, llega el marqués de Sobremonte y manda fundar la villa, pero esa es otra historia, aunque sea la misma. Muchas gracias a la memoria de Víctor Barrionuevo Imposti. Muchas gracias a Carlos Mayol Laferrer.